Hola, hoy junto a mis compañeros les presentaremos el análisis financiero y estratégico del proyecto de inversión de la empresa Tecnoagro S.A. centrado en el desarrollo de sensores agrícolas con inteligencia artificial. Tecnoagro es una empresa chilena fundada en 2008, pionera en soluciones agrotecnológicas, está ubicada en la región del Maule. Su modelo de negocio se basa en tecnologías como inteligencia artificial, sensores IoT y plataformas de monitoreo agrícola. En 2024 lanzó un proyecto de innovación tecnológica para desarrollar sensores con IA. El agro en Chile está viviendo una transformación acelerada por la escasez hídrica, el cambio climático y las nuevas exigencias internacionales. La agricultura de precisión, la automatización y el uso eficiente del agua ya no son una opción, sino una necesidad. En este contexto, el proyecto de Tecnoagro busca dar respuestas directas a estos desafíos con una tecnología que puede marcar diferencias en la sostenibilidad del sector. Continuamos haciendo un análisis del entorno en donde, en cuanto a lo político, el apoyo estatal a la innovación agrícola como el riego plan nacional está a favor. En lo económico aumentan los costos operativos, lo que impulsa la búsqueda de eficiencia. Lo social, la población exige mayor trazabilidad y uso responsable del agua. Lo tecnológico, avances en IA, sensores, monitoreo y satelital. En cuanto a lo ecológico, la escasez hídrica es un desafío, pero también una oportunidad de negocio. Y en cuanto a lo legal, nuevas normas sobre el uso del agua, pesticidas y protección de datos afectan directamente a este tipo de soluciones. Procedimos a hacer un análisis FODA. El análisis FODA de la industria agrotecnológica nos muestra que existen buenas condiciones para crecer, pero también desafíos. Entre las fortalezas destacamos la tradición exportadora agrícola y la alianza con universidades. Como oportunidades vemos el apoyo estatal a la innovación y la creciente demanda por agricultura sostenible. Las debilidades incluyen la baja digitalización en zonas rurales y la conectividad limitada. Y en cuanto a las amenazas principales son el cambio climático, la competencia internacional y la volatilidad de los insumos. Mi nombre es Valentina Márquez y en esta parte de la presentación nos adentramos en el análisis financiero de Tecnoagro. En esta diapositiva pueden ver la tabla con el análisis vertical y horizontal de los últimos 5 años. De aquí se van a extraer las siguientes conclusiones. En cuanto al análisis vertical, se destaca la estabilidad de la caja en torno al 8%, lo que refleja una política de liquidez constante. Las cuentas por cobrar también aumentan su peso ligeramente, lo que sugiere una estrategia más flexible hacia los clientes. Por su parte, los activos fijos se mantienen como el componente principal, representando cerca del 57%, y esto es bastante coherente con el perfil productivo de la empresa. En cuanto al análisis horizontal, se puede ver que la empresa crece de manera ordenada. Un punto clave es que las utilidades retenidas aumentan un 17,9% en el periodo, lo que demuestra una excelente política de capitalización interna. En cuanto a la rentabilidad, los indicadores son excelentes. Por su parte, el ROE promedio es del 24,3%, lo que demuestra una alta rentabilidad sobre el patrimonio, y por otro lado el ROA es de un 12,5%, lo que confirma un uso muy eficiente de los activos para poder generar ganancias. Respecto a la liquidez, la empresa mantiene una posición razonablemente saludable, un current ratio de 1,33 y un quick ratio de 0,93. Esto nos indica que la compañía tiene la capacidad de cumplir con sus obligaciones a corto plazo. En términos de endeudamiento, Tecnoagro presenta una estructura financiera equilibrada y sostenible, con un ratio de 0,49 y una razón de 0,99. Con esto podemos ver que la empresa no abusa de la deuda y mantiene un balance ideal entre lo que es el financiamiento propio y el financiamiento por parte de terceros. Finalmente, en cuanto a la eficiencia operacional, los indicadores muestran un control adecuado. La rotación de inventarios es de 3,87 veces al año y el periodo promedio de cobro es de 84 días. Si bien existen márgenes para poder optimizar esto, la gestión que se está utilizando es bastante aceptable para el rubro de la empresa.
Con una empresa financieramente sana, pasamos a la justificación comercial del proyecto. La propuesta se basa en las 4P: un producto de sensores inteligentes para riego, un precio competitivo basado en valor, una plaza enfocada en las regiones de Maule, Ñuble y O'Higgins y una promoción a través de ferias, redes sociales y difusión técnica. Continuaremos con la valoración de la empresa. Mi nombre es Scarlett González y junto a mi grupo para estimar la viabilidad económica del proyecto de inversión Tecnoagro S.A. elaboramos un flujo de caja proyectado a 5 años, en donde se comienza viendo en el año 0 la inversión inicial de 3.500 millones y 350 que son sacado el 10% de esta inversión inicial, lo cual se lleva a capital de trabajo. Los ingresos por venta, los cuales aumentan 20% anual, al igual que los gastos administrativos, los ingresos por venta, que también crecen un 20% anual. Los gastos administrativos y otros costos fijos crecen un 3% anual debido a la inflación. La depreciación se calcula dividiendo 3.500 millones en 5 años, lo que nos dio 700 millones de depreciación. El cálculo del EBIT, el cual se calcula sacando la venta menos los costos operativos, menos los gastos administrativos, menos otros costos, menos la depreciación, en donde el primer año nos da negativo y desde el año 2 en adelante ya empieza a dar positivo. En los impuestos calcula el 20% sobre el EBIT positivo. Podemos ver que en el primer año, como es negativo, no se calculan, por ende en el año 2 sí, porque es positivo, en donde el EBIT menos el impuesto en el año 2 da 64, ya que se restan los 80 menos los 16. Y luego podemos ver los flujos de caja normal y acumulado, en donde se ve que en el año 5 llega a 1.060, es decir, que se recuperó toda la inversión y quedó ganancia neta acumulada. Esto significa que el dinero vuelve a la empresa como entrada de efectivo. Por eso en el año 5 también aparecen los 350 millones como flujo positivo que eran ocupados para capital de trabajo. Posterior a eso, vamos a calcular el BAN para evaluar el proyecto. Y para eso necesitamos tener una tasa que refleje el riesgo. Por ende vamos a calcular el CAM o tasa de descuento, en donde se ve la tasa libre de riesgo, el beta del sector y el retorno de mercado, los cuales fueron obtenidos de la tasa libre de riesgo. Tomamos el 5,5 desde los bonos de BCP a 5 años del Banco Central de Chile. El beta representa el riesgo del proyecto frente al mercado y usamos un valor de 0,98 obtenido desde la plataforma Bybeta como una empresa agrícola comparable. Y la rentabilidad del mercado fue hallada desde el IXPA entre los años 2020 y 2024, donde se sacaron los promedios para todos estos años y después de sacar el promedio individual de todos los años se sacó un promedio para los 5 años y a esto se le calculó la mediana. Con eso se procede a calcular el BAN. Bueno, mi nombre es Damaris Cifuentes. En esta oportunidad les voy a presentar la evaluación del proyecto de inversión a partir de la mediana de los rendimientos anuales que calculó mi compañera del ICPA 2020-2024. Bueno, evaluamos el proyecto de sensores con inteligencia artificial utilizando los criterios financieros clásicos como el BAN, el TIR y el Payback. Además de una tasa de descuento calculada por el modelo KPM, se estimó una tasa del 14% de descuento, combinando una tasa libre de riesgo del 5,5% y un beta de 0,98%, en conjunto de una rentabilidad del mercado del 14,2%. Esta tasa refleja bien el riesgo del sector agrotecnológico. El proyecto considera un crecimiento del 20% anual y acceso a subsidios públicos, los que a primera vista parece prometedor. Sin embargo, los resultados financieros son negativos. Por ejemplo, el BAN es de menos 9.327 millones, lo que indica que el proyecto no genera valor. La TIR, la tasa interna de retorno, es de menos 53,3%, muy por debajo del mínimo exigido, que es 14%. El payback es de 4,48 años. Está dentro del rango deseado, pero no es suficiente para compensar los indicadores anteriores. En conclusión, el proyecto no es viable financieramente pese a su potencial estratégico. Bueno, apoyándonos igual, en modo cierre, Tecnoagro es una empresa sólida, tiene una buena rentabilidad, una estructura financiera equilibrada y opera en un sector de alta proyección. Su propuesta es innovadora, responde bien al contexto agrícola actual, marcado por el cambio climático y la necesidad de digitalización. Pero, al analizar este proyecto en específico, los resultados muestran que no cumple con los criterios mínimos de rentabilidad ni de retorno esperado. Por eso se recomienda revisar los ingresos proyectados, optimizar los costos, buscar más apoyo público antes de avanzar. Solo de esta manera
Tecnoagro podrá seguir liderando la innovación en el agro sin comprometer su estabilidad financiera. Muchas gracias por su atención.